Me desperté a las 3:17 de la madrugada. No fue por un ruido, fue por el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos, como si alguien hubiera apagado el mundo entero. Ni el zumbido del refrigerador, ni los grillos afuera, ni el viento. Nada. Abrí los ojos despacio, y lo primero que vi fue la ventana de mi cuarto. Las cortinas estaban abiertas, aunque yo las había cerrado antes de dormir. Siempre las cierro, siempre. Y entonces lo sentí. Esa certeza que te hiela la sangre, la certeza de que no estás solo. Giré la cabeza muy lentamente hacia la puerta. Ahí estaba. Una figura completamente negra, más oscura que la oscuridad misma, parada junto al marco. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. No grité. No pude. La garganta se me cerró. Solo me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que iba a explotar. La figura dio un paso hacia adelante. Sus movimientos eran extraños, como si no supiera caminar bien, como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo que no le pertenecía. Y entonces escuché el sonido. Un crujido húmedo, como huesos rompiéndose bajo la piel. Mi nombre es Sebastián y tengo 28 años. Trabajo como diseñador gráfico freelance, lo que significa que puedo vivir donde sea mientras tenga internet. Por eso, cuando vi el anuncio de esa casa en renta en San Miguel de Allende, no lo pensé dos veces. Era perfecta. Colonial, con techos altos, paredes gruesas de cantera, un patio central con una fuente antigua. Y lo mejor, el precio era ridículamente bajo para una casa de ese tamaño en esa zona. ¿Por qué tan barata?, le pregunté al dueño cuando nos vimos para firmar el contrato. Don Esteban era un señor de unos 70 años, delgado, con el pelo completamente blanco y unos ojos grises que no te miraban directamente. Siempre veía un poco hacia el lado cuando hablaba. Tenía las manos temblorosas y manchas oscuras en la piel, como quemaduras viejas. «Lleva tiempo desocupada», me dijo. «La gente de aquí es muy supersticiosa. Dicen que la casa tiene mala vibra». Me reí. «¿Mala vibra? ¿Eso es todo?». Él no se rió. Solo me extendió las llaves con esas manos temblorosas. «El contrato es por 6 meses. Si decides irte antes, no hay problema. Solo avísame con una semana de anticipación». Hizo una pausa y me miró directamente por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Pero si decides quedarte después de la primera semana, ya no podrás irte, ¿entiendes?». No entendí. Pensé que hablaba del contrato, de cláusulas legales. Qué estúpido fui. Me mudé un martes de octubre. El día estaba nublado, hacía frío. Contraté a 2 muchachos del pueblo para que me ayudaran con las cajas. Trabajaron rápido, en silencio, y se fueron antes del atardecer. Noté que ninguno de los 2 quiso entrar más allá del recibidor. Dejaban las cajas en la entrada y salían corriendo por más. «¿No quieren quedarse a tomar algo?», les ofrecí. «No, gracias, jefe», dijo el más joven, un chico de unos 20 años con una gorra de los Yankees. Tenía los ojos muy abiertos, asustados. «Tenemos que irnos ya. Ya se está haciendo de noche». Apenas eran las 5 de la tarde. Se fueron tan rápido que ni siquiera esperaron a que les pagara completo. Les di el dinero en la puerta y los vi alejarse casi corriendo por la calle empedrada. El más joven volteó una vez, me miró, y luego se persignó 3 veces. «Qué raro», pensé. Pero no le di más vueltas. Esa primera noche dormí bien. Estaba exhausto del viaje y de acomodar todo. La casa era enorme para una sola persona. 3 recámaras, 2 baños, la cocina, la sala, el comedor y ese patio central que me había enamorado desde que lo vi en las fotos. Decidí usar la recámara principal, la que daba al patio. Tenía una cama king size que había dejado el dueño anterior y un ropero antiguo de madera oscura
que olía a naftalina y a algo más. Algo dulzón y podrido que no pude identificar. La segunda noche fue diferente. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Lo sé porque lo primero que hice fue ver el reloj en mi celular. Y fue entonces cuando noté el silencio. Ese silencio antinatural del que les hablé. Me quedé acostado, tratando de entender qué me había despertado. Y entonces escuché algo, un arrastre, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado en el piso de arriba. Pero no era solo eso. Era como si algo pesado, algo mojado, se arrastrara por el suelo dejando un rastro húmedo. Pero la casa no tenía segundo piso. Me senté en la cama. El sonido continuó por unos segundos más, y luego se detuvo justo encima de mi cuarto. Esperé. Nada. Volví a acostarme, convenciéndome de que había sido un sueño, que estaba cansado, que era normal sentirse raro en una casa nueva. Pero entonces escuché otra cosa. Una respiración, pesada, húmeda, como si alguien tuviera los pulmones llenos de agua. Venía de adentro del ropero. Me quedé paralizado. La respiración continuó durante lo que pareció una eternidad. Y entonces se detuvo. Silencio absoluto otra vez. Pero ahora podía escuchar mi propio corazón, latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No pude volver a dormir. Me quedé con los ojos abiertos, mirando el ropero, esperando que la puerta se abriera. Pero no pasó nada más esa noche. La tercera noche desperté a la misma hora. 3:17 de la madrugada. Esta vez no hubo sonidos, solo ese silencio pesado y la sensación de que algo no estaba bien. Me levanté para ir al baño. Cuando pasé por el patio central, me detuve. La fuente estaba corriendo. El agua caía en un chorrito constante, haciendo ese sonido que durante el día me parecía relajante, pero que ahora sonaba siniestro. Pero yo había cerrado la llave antes de dormir. Estaba seguro. Me acerqué y la cerré de nuevo. El agua se detuvo. Fue entonces cuando noté algo en el agua de la fuente. Era roja. No completamente roja, sino con vetas rojas que se disolvían lentamente, como sangre fresca diluida. Y había algo más. Mechones de pelo negro flotando en el agua. Retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Volví a mi cuarto y me metí bajo las cobijas. Desde ahí podía ver el patio a través de la puerta entreabierta. Todo estaba oscuro excepto por la luz de la luna que entraba por el tragaluz del techo. Y entonces la vi. Una sombra cruzó el patio, pero no caminaba, se arrastraba, como si no tuviera piernas, como si solo tuviera brazos y los usara para moverse por el suelo. Dejaba un rastro húmedo y oscuro detrás de ella, y hacía un sonido, un gemido bajo, gutural, lleno de dolor. «¿Hola?», grité. Mi voz sonó débil, asustada. «¿Hay alguien ahí?». La cosa se detuvo, giró hacia mí. No tenía cara, solo una masa oscura donde debería estar la cabeza. Y entonces empezó a arrastrarse hacia mi cuarto. Rápido, mucho más rápido de lo que debería ser posible. Sus brazos se movían como patas de araña, impulsándola hacia adelante con una velocidad antinatural. Salté de la cama y cerré la puerta de un golpe. Puse el seguro con manos temblorosas. Escuché cómo llegaba al otro lado. Escuché cómo arañaba la madera con uñas largas que raspaban y raspaban. Escuché esa respiración húmeda otra vez, ahora justo del otro lado de la puerta. Y entonces escuché algo peor. Una voz de mujer, pero distorsionada, como si hablara bajo el agua. «Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar». Lo repitió una y otra vez, cada vez más rápido, cada vez más desesperada, cada vez más fuerte.
Me tapé los oídos, pero aún podía escucharla. La puerta empezó a temblar. El seguro crujía. Me metí bajo las cobijas como un niño asustado. Y ahí me quedé, temblando, llorando, rezando, hasta que amaneció. Cuando salí de mi cuarto, no había nada. Ni rastros húmedos, ni marcas en la puerta. Nada. Como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero yo sabía que no lo había sido. Podía sentirlo en mis huesos. Y cuando revisé mis manos, tenía las uñas rotas de tanto apretar los puños durante la noche. Llamé a don Esteban. «Oiga, don Esteban, necesito hablar con usted. Han pasado cosas raras en la casa». Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no puedo explicar. Sonidos, sombras, algo que se arrastra. Yo creo que hay algo aquí, algo malo. ¿Ya pasó una semana? ¿Qué? No, apenas es el tercer día. Entonces todavía puedes irte. Vete hoy, ahora. No esperes ni un minuto más, por favor. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué me está pasando? Usted lo sabe, ¿verdad? Escuché cómo respiraba pesadamente del otro lado. No puedo decírtelo. Si te lo digo, no me creerás. Solo vete. Vete antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la casa te atrape. ¿Atraparme? ¿De qué habla? Pero ya había colgado. Debí haberle hecho caso. Debí haber empacado mis cosas en ese momento y largarme. Pero algo me detuvo. No era orgullo. No era estupidez. Era algo más. Era como si la casa no quisiera dejarme ir. Como si ya hubiera echado raíces en mí. Cada vez que pensaba en irme, sentía un peso en el pecho, una ansiedad terrible, como si abandonar la casa fuera la peor decisión que podría tomar. Esa noche me preparé. Dejé todas las luces encendidas. Puse música alta. Me quedé despierto viendo películas en mi laptop. Tenía un cuchillo de cocina en la mesita de noche. No sabía contra qué podría usarlo, pero me hacía sentir un poco más seguro. Pero a las 3:17 de la madrugada, la laptop se apagó sola. Las luces se apagaron todas al mismo tiempo. La música se detuvo en seco. Y en la oscuridad absoluta escuché voces. Muchas voces. Susurrando todas al mismo tiempo. Eran docenas, tal vez cientos de voces superpuestas, creando un murmullo horrible que me llenaba la cabeza. Me quedé paralizado en mi cama. Las voces venían de todas partes, del techo, de las paredes, de debajo de la cama. Susurraban cosas que no podía entender completamente, pero captaba palabras sueltas. Sangre, dolor, muerte, únete a nosotros. Y entonces una voz se destacó entre todas, una voz de niña, clara y aguda. ¿Por qué estás en nuestra casa? Giré la cabeza lentamente hacia la puerta de mi cuarto. Ahí estaba. Una niña pequeña, de unos 8 años, con un vestido blanco sucio de tierra y sangre. Su piel era pálida, casi gris, con un tono azulado como el de un cadáver. Su pelo negro le caía sobre la cara en mechones húmedos. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro profundo como pozos sin fondo. Y lloraban sangre. 2 líneas rojas gruesas que le bajaban por las mejillas y goteaban al suelo. «Esta es nuestra casa», dijo. Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Tú no deberías estar aquí». Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Solo me quedé ahí, sentado en mi cama, viendo a esa cosa que se hacía pasar por una niña. Detrás de ella apareció otra figura. Un niño más pequeño, de unos 6 años, con la misma piel gris y los mismos ojos negros. Pero a él le faltaba la mitad de la cara, como si alguien se la hubiera arrancado con un martillo. Podía ver sus dientes, su lengua negra, el hueso blanco de su mandíbula.
y donde debería estar su ojo derecho, solo había un agujero oscuro del que salían gusanos blancos que se retorcían y caían al suelo. Y detrás de ellos, una mujer alta, delgada, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Su cabeza colgaba hacia un lado, casi tocando su hombro, y se balanceaba ligeramente como un péndulo. Tenía las manos extendidas hacia mí, y le faltaban todos los dedos. Solo quedaban muñones sangrantes de los que goteaba sangre fresca que formaba charcos a sus pies. «Vete», dijo la mujer. Su voz era un susurro áspero, como papel de lija raspando metal. «Vete antes de que él venga, antes de que sea demasiado tarde». «¿Quién?», logré preguntar con voz temblorosa. «¿Quién va a venir?». Los tres señalaron detrás de mí al mismo tiempo. Giré la cabeza lentamente, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Ahí, parado junto a mi cama, había un hombre, alto, con los ojos hundidos en cuencas oscuras. Tenía una cuerda marcada profundamente en el cuello, tan profunda que podía ver el hueso de su columna vertebral. Su piel estaba hinchada y morada, como la de alguien que ha estado muerto durante días. Tenía la boca abierta en una sonrisa imposible, demasiado ancha, que le llegaba hasta las orejas, mostrando demasiados dientes, algunos rotos, otros podridos. Y en sus manos sostenía un cuchillo largo, oxidado, cubierto de sangre seca y trozos de carne. Se inclinó hacia mí. Podía oler su aliento. Olía a carne podrida, a sangre vieja, a muerte. Su cara estaba a centímetros de la mía. «Bienvenido a casa», susurró. Su voz sonaba como si tuviera la garganta llena de vidrio roto. Y entonces levantó el cuchillo lentamente, saboreando mi terror. Grité con todas mis fuerzas. Y de repente las luces se encendieron. La música volvió a sonar. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había pasado. Podía sentir donde el aliento del hombre había tocado mi cara. Podía ver las huellas húmedas en el suelo, donde habían estado parados. Y cuando me toqué la mejilla, mis dedos se mancharon de sangre. Su sangre. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, con el cuchillo de cocina en la mano, esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, fui directo a la biblioteca municipal. Necesitaba saber qué había pasado en esa casa. Necesitaba entender qué eran esas cosas. La bibliotecaria, una señora mayor con lentes gruesos y pelo blanco recogido en un moño, me miró con lástima cuando le di la dirección. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ah, la casa de los Mendoza», dijo con voz temblorosa. «Qué tristeza, qué horror. Pensé que don Esteban ya no la rentaba». Me llevó a una sección de archivos viejos y sacó un periódico amarillento de 1987. La primera plana mostraba la foto de mi casa, pero rodeada de policías y una ambulancia. El titular decía: «Masacre familiar. Padre tortura y asesina a su familia antes de suicidarse». Sentí que el estómago se me revolvía. Leí el artículo completo con manos temblorosas. Roberto Mendoza, de 45 años, había torturado a su esposa Clara durante horas antes de matarla. Le había cortado los dedos uno por uno mientras ella gritaba. Luego había ido por sus hijos. A la niña, Sofía, de 8 años, la había ahogado en la fuente del patio, sosteniéndole la cabeza bajo el agua durante 5 minutos mientras ella pataleaba. Al niño, Miguel, de 6, le había destrozado la cara con un martillo, golpeándolo una y otra vez hasta que ya no quedaba nada reconocible. Después se había ahorcado en el patio central con una cuerda que había preparado días antes. Los vecinos encontraron los cuerpos 3 días después, porque empezó a salir un olor terrible
y vieron moscas por todas las ventanas. ¿Por qué lo hizo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La bibliotecaria bajó la voz y miró alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Dicen que la casa lo volvió loco, que escuchaba voces, que veía cosas, que algo en esa casa le susurraba que lo hiciera, que era la única manera de mantener a su familia unida para siempre. Pero eso no es todo. Se acercó más, tanto que pude oler su perfume de lavanda. Esa no fue la primera familia que murió ahí. En 1952, otra familia. El padre mató a su esposa y 3 hijos con un hacha. En 1923, otra más. El padre envenenó a todos y luego se cortó las venas. En 1901, otra. En 1878, otra. Siempre lo mismo. El padre enloquece y mata a todos, como si la casa los obligara a hacerlo. Como si la casa se alimentara de eso. ¿Cuántas familias?, pregunté con voz apenas audible. 9. 9 familias en los últimos 150 años. 37 personas muertas en total. Y todos los que han intentado vivir ahí después, o se van en menos de una semana, o... Se detuvo y se limpió las lágrimas. ¿O qué? O desaparecen. Simplemente desaparecen. Como si la casa se los tragara. Hace 5 años, un estudiante universitario rentó la casa. Se quedó 2 semanas. Un día dejó de responder llamadas. Cuando la policía entró, no había nadie. Pero encontraron sangre. Mucha sangre. En las paredes, en el techo, en el piso. Pero nunca encontraron el cuerpo. Volví a la casa con las manos temblando y el corazón en la garganta. Ya había pasado casi una semana. 6 días exactos desde que me había mudado. Y don Esteban me había advertido. Si decides quedarte después de la primera semana, ya no podrás irte. Intenté salir. Empaqué mis cosas frenéticamente, metiendo ropa y objetos en cajas sin orden. Subí todo al coche. Pero cuando intenté arrancar, el motor no encendió. Lo intenté una y otra vez. Nada. Solo un clic débil. Bajé del coche y intenté caminar hacia la calle, pero mis piernas no me obedecían. Era como si algo invisible me jalara de vuelta hacia la casa, como si hubiera cadenas invisibles atadas a mis tobillos. «No», susurré. «No, no, no». Pero no importó. Mis piernas me llevaron de vuelta a la casa contra mi voluntad. Caminaba, pero no era yo quien controlaba mis pasos. La puerta se abrió sola con un crujido largo. Entré. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe fuerte. Escuché cómo el seguro se ponía solo. Clic. Estaba atrapado. Esa noche no esperé a las 3:17. Ellos vinieron antes. Mucho antes. Apenas oscureció, empezaron a aparecer. Primero la niña, materializándose en el patio como humo negro que tomaba forma. Luego el niño, arrastrándose desde debajo de un mueble. Luego la mujer, bajando por la pared como una araña. Y finalmente el hombre con el cuchillo, apareciendo detrás de mí, sin hacer ningún ruido. Pero esta vez no desaparecieron, se quedaron, me rodearon. Me miraron con esos ojos negros y vacíos. Podía sentir el frío que emanaba de ellos, un frío que me calaba hasta los huesos. «Ahora eres parte de la casa», dijo la niña, «como nosotros, para siempre». «No», dije, «no, yo no hice nada. Yo no soy como él. Yo no soy un asesino». El hombre se rió. Fue un sonido horrible, como vidrio rompiéndose mezclado con el llanto de un bebé. «Todavía no, pero lo serás. La casa te cambiará, te susurrará, te mostrará cosas, y un día, muy pronto, harás lo que todos hemos hecho». «¿Qué? ¿Qué voy a hacer?» «Traerás a alguien más, a tu familia, a tus amigos, a quien sea. La casa te obligará, y entonces harás lo que yo hice, lo que todos hicimos, y entonces te unirás a nosotros, para siempre». «No», grité, «no lo haré, nunca».
pero incluso mientras lo decía, podía sentirlo. Algo oscuro creciendo en mi mente como un tumor. Algo que susurraba con voces que no eran mías. Algo que me mostraba imágenes. Imágenes de sangre, de cuchillos, de gritos, de caras retorcidas en agonía. Y lo peor era que una parte de mí, una parte pequeña pero creciente, quería verlo, quería hacerlo realidad. Pasaron los días, no sé cuántos, perdí la cuenta. El tiempo en esa casa no funciona igual. A veces un día parecía durar una semana. A veces una semana pasaba en lo que parecían horas. Dejé de comer, dejé de dormir. Solo caminaba por la casa como un zombi mientras las voces se hacían más y más fuertes. Los fantasmas ya no me asustaban. Me habían acostumbrado a ellos. Ahora eran mi única compañía. Me hablaban constantemente. Me contaban sus historias. Me decían cómo era antes de que la casa los tomara. Cómo eran personas normales, felices, con sueños y esperanzas, hasta que algo cambió. Hasta que la casa les mostró lo que tenían que hacer. Y yo podía sentir ese cambio en mí. Cada día era un poco menos yo mismo. Cada día las voces eran más fuertes. Cada día las imágenes eran más vívidas. Cada día tenía más ganas de hacer cosas. Cosas terribles. Cosas que antes me habrían horrorizado pero que ahora me parecían necesarias, correctas, inevitables. Una noche, o tal vez era de día, ya no podía distinguir, tomé mi teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas, mensajes de mi hermana, de mis padres, de mis amigos, todos preocupados, todos preguntando dónde estaba, por qué no respondía. Y entonces las voces me dijeron qué hacer. Llamé a mi hermana. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. «Hola, Carla. Sí, estoy bien. Solo he estado muy ocupado. Oye, ¿por qué no vienes a visitarme? Trae a los niños. Pueden quedarse el fin de semana. Tengo mucho espacio». Ella dudó. «No sé, Sebas. Suena raro. ¿Estás seguro de que estás bien?» «Estoy perfecto. Por favor, ven. Los extraño mucho». Las palabras salían de mi boca, pero no era yo quien las decía. Era la casa hablando a través de mí. «Bueno, está bien. Llegaremos el viernes en la tarde». Colgué. Y entonces me di cuenta de lo que había hecho, de lo que estaba a punto de hacer. Grité. Lloré. Me golpeé la cabeza contra la pared tratando de sacar las voces, pero no servía de nada. La casa ya me tenía. El viernes llegó. Escuché el coche de mi hermana estacionándose afuera. Escuché las voces emocionadas de mis sobrinos, Mateo, de 7 años, y Luna, de 5. Escuché a mi hermana tocando la puerta. Abrí. Ella me miró con preocupación. «Dios mío, Sebas, te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» «Estoy bien», dije, pero no era cierto. Podía ver mi reflejo en sus ojos. Estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. Parecía un cadáver. Entraron. Los niños corrieron hacia el patio emocionados por la fuente. Mi hermana dejó las maletas en la sala. «Esta casa es hermosa. ¿Cómo conseguiste un lugar así tan barato?» No respondí. Solo cerré la puerta. Clic. El seguro se puso solo. Esa noche cenamos. Yo no comí nada. Solo los observaba. Mi hermana intentaba hacer conversación, pero yo apenas respondía. Los niños jugaban, ajenos a todo, y todo el tiempo las voces susurraban. «Hazlo, hazlo ahora. Toma el cuchillo. Empieza con los niños. Serán más fáciles». «No», susurré. «¿Qué?», preguntó mi hermana. «Nada». Después de cenar, acosté a los niños en una de las habitaciones. Les leí un cuento. Mateo me abrazó. «Te quiero, tío Sebas». Algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. «Yo también te quiero. Lo siento mucho. Lo siento tanto». «¿Por qué lloras, tío?» «Por nada. Duérmanse». Salí de la habitación y cerré la puerta. Mi hermana estaba en la sala. «¿Estás seguro de que estás bien?»,
Podemos irnos si quieres. Puedo llevarte a un hospital. No, dije. Y esta vez no era yo hablando. Era la casa. No se van a ir a ningún lado. Ella retrocedió. Sebas, me estás asustando. Fui a la cocina. Tomé el cuchillo más grande que tenía, el mismo que había usado para defenderme esa primera noche. ¡Qué irónico! Volví a la sala. Mi hermana me vio y gritó: «Sebas, ¿qué haces?» Caminé hacia ella, pero entonces algo pasó. Vi su cara. Vi el terror en sus ojos. Y por un momento, solo un momento, fui yo otra vez. El verdadero yo. El Sebastián que amaba a su hermana, que había cuidado de ella cuando eran niños, que había llorado de felicidad cuando nacieron sus hijos. «Corre», logré decir. Mi voz era apenas un susurro. «Toma a los niños y corre. Ahora». «¿Qué? ¡Corre!», grité con todas mis fuerzas. Ella corrió hacia la habitación de los niños. Los escuché despertar, confundidos. Los escuché correr hacia la puerta principal. Mi hermana intentó abrirla, pero no podía. El seguro no se movía. «¡No abre!», gritó. Las voces en mi cabeza rugieron. La casa rugió. Sentí un dolor terrible en todo el cuerpo, como si me estuvieran desgarrando desde adentro. La casa estaba furiosa. Estaba luchando por controlarme completamente. Pero yo también luché. Con cada gramo de voluntad que me quedaba, luché. «¡La ventana!», grité. «¡Rompe la ventana!». Mi hermana agarró una silla y la lanzó contra la ventana. El vidrio se rompió. Por primera vez en semanas, el vidrio se rompió. Porque yo lo permití. Porque usé lo que quedaba de mi voluntad para debilitar el control de la casa por un segundo. Ella sacó a los niños por la ventana. Mateo estaba llorando. Luna gritaba. Mi hermana me miró una última vez. «Ven con nosotros». «No puedo», dije. Las lágrimas corrían por mi cara. «Ya es demasiado tarde para mí. Solo vete. Vete y nunca vuelvas. Y dile a don Esteban que queme esta casa, que la destruya. Es la única manera». «Sebas, vete». Ella saltó por la ventana. Los escuché correr hacia el coche. Escuché el motor arrancar. Esta vez sí arrancó. Porque la casa los dejó ir. Porque ya no los necesitaba. Porque me tenía a mí. El coche se alejó. Y entonces la casa me castigó. El dolor fue indescriptible. Era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Caí al suelo, convulsionando. Los fantasmas aparecieron alrededor de mí. Todos ellos. No solo la familia Mendoza. Todas las víctimas de la casa. Docenas de ellos. Mirándome con esos ojos negros. «Fallaste», dijo el hombre con la cuerda en el cuello. «Ahora sufrirás para siempre». Y entonces entendí. Entendí que mi castigo sería peor que la muerte. Entendí que me convertiría en uno de ellos. Pero no como los demás. Yo sería diferente. Yo sería el que casi escapó. El que casi salvó a su familia. Y ese casi me torturaría por toda la eternidad. Sentí como mi cuerpo empezaba a cambiar. Mi piel se volvió fría. Mis ojos se oscurecieron. Mi corazón dejó de latir. Pero seguía consciente. Seguía sintiendo. Seguía pensando. Morí esa noche. Pero no me fui. Han pasado no sé cuánto tiempo. El tiempo no existe aquí. Podría ser un mes. Podrían ser años, décadas. No lo sé. Ahora soy como ellos. Un fantasma atrapado en esta casa. Pero soy diferente. Los demás pueden descansar entre las apariciones. Yo no. Yo estoy consciente todo el tiempo, reviviendo ese momento una y otra vez. El momento en que casi maté a mi hermana y mis sobrinos. El momento en que casi me convertí en un monstruo. La casa ha sido rentada 3 veces desde entonces. 3 personas diferentes. Yo intento advertirles. Intento asustarlos para que se vayan antes de la primera semana. A veces funciona. A veces no. Hace 2 semanas llegó alguien nuevo. Una chica joven, estudiante de arte.
Se llama Andrea, tiene 24 años. Está emocionada por la casa, por el precio bajo, por empezar una nueva vida. Anoche desperté a las 3:17 de la madrugada. La vi en su cama, asustada, mirando hacia la puerta donde yo estaba parado. Y supe que todo empezaría otra vez. Intenté hablarle, intenté advertirle, pero lo único que salió fue: «Vete, vete antes de que sea demasiado tarde». Ella gritó, y yo supe que no se iría. Supe que la casa ya la tenía. Supe que en unos días ella también estaría atrapada aquí, con nosotros, para siempre. Este es mi infierno, no el fuego, no el dolor físico, sino esto. Ver cómo la casa atrapa a más y más personas. Ver cómo se convierten en monstruos. Ver cómo sufren, y no poder hacer nada para detenerlo. Si estás leyendo esto, si de alguna manera este mensaje llegó a ti, por favor. Si alguna vez ves un anuncio de una casa en renta en San Miguel de Allende, una casa colonial con un patio central y una fuente antigua, una casa con un precio ridículamente bajo, no la rentes. No importa qué tan perfecta parezca, no importa qué tan desesperado estés, porque una vez que entras, una vez que la casa te elige, ya no hay salida, solo hay oscuridad, solo hay voces, solo hay sufrimiento, para siempre. Y yo estaré aquí, atrapado en este momento, en este infierno, viendo cómo más y más personas caen en la trampa, hasta que alguien finalmente escuche, hasta que alguien finalmente queme esta casa hasta los cimientos, hasta que alguien finalmente nos libere. Pero hasta entonces seguiré aquí, en la casa del silencio, esperando, sufriendo, para siempre.